103, 104 iglesias aproximadamente en un poquito más de un año. Hermano, nos hemos dado cuenta que hay muchas iglesias que se dicen bautistas, hermano, pero en realidad, hermano, se han olvidado de la obra misionera. Está muerto el asunto de misiones. No sé en qué versa, no sé, hermanos, qué es lo que haya sucedido con esas iglesias, pero cuando llegamos a una iglesia que enseña acerca de misiones, que ama misiones, créame, hermano, nos gozamos. Amén. Nos gozamos cuando llegamos a una iglesia, cuando hay pastores que aman la obra misionera, que entienden la obra misionera y lo más importante, que practican la obra misionera. Que no nos quedamos solamente con la teoría, sino que también lo practicamos, y eso es lo más importante. Yo espero, hermano, que lo que usted escuche en esta noche, hermano, en verdad le ayude. Amén. Cuando el pastor me pidió que me preparara porque iba a haber un mensaje donde iba a poder predicar, hermanos, créanme, pasé tiempo orando, pidiendo dirección de Dios para poder transmitir, hermanos, lo que queremos, que es la necesidad de llevar el evangelio, no solamente a nuestro México, a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, hermano, sino practicar la gran comisión como la Biblia lo enseña, que es llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Amén. Y hermano, para eso es que nos reunimos en esta tarde, para tratar de entender lo que la Biblia enseña acerca de este tema. Hechos capítulo 1, versículo 8, un versículo muy conocido, y vamos a tratar de partir de este versículo. Vamos a ver varios pasajes. Espero, hermano, que usted ponga atención, trate de concentrarse, apague su teléfono celular, póngalo en vibrador, póngalo en modo iglesia, modo avión, como le quiera llamar. El mío no tiene problema porque no tiene señal. No sé, aquí no hay señal aquí, ¿verdad? Sí hay señal. ¿Sí llega? Poca. Ok. Apáguelo. Ok, apáguelo, sin problema. No vea su reloj. El pastor dijo 1 hora. Gracias. 1 hora, ¿en serio? 1 hora. Excelente. Ya hemos llegado a iglesias donde me dan 25 minutos, hermano. ¿Qué haces en 25 minutos? Pero bueno, otras iglesias, obviamente. Hay iglesias que no son de Aguascalientes, no se preocupen, no son iglesias de Aguascalientes. Otras iglesias. Hechos 1, versículo 8 nos dice un pasaje muy conocido. El libro de Hechos, la mayoría de nosotros conocemos este pasaje y lo conocemos de memoria, y de aquí vamos a partir, hermanos. Vamos a leerlo todos juntos, hermano. Ya está cómodo, así quédese. Mire lo que dice la Biblia, vamos a leerlo todos juntos. Dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es interesante, hermano, que el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, le da a los discípulos, la iglesia, una tarea que ellos tenían que hacer. Y la tarea, hermanos, era llevar el evangelio no solamente a Jerusalén, donde ellos estaban, sino llevarlo también, como dice la Biblia, a toda Judea, llevarlo a Samaria y llevarlo hasta lo último de la tierra. Vamos a tratar de ver eso en esta tarde. Señor, gracias por este día. Gracias, Padre, porque hemos escuchado música, Señor, que te agrada. Hemos escuchado, Señor, música que llega a nuestro corazón, Señor, y que sabemos que está preparando nuestro corazón para recibir tu palabra en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a poder comprender lo que tú quieres en esta tarde para nosotros. Espíritu Santo, no te vayas de este lugar. Tú has prometido que cuando 2 o 3 estemos congregados en tu nombre, allí estarás tú, Señor, y aquí somos muchos. Estamos congregados esperando que tú hables en esta tarde y poder recibir tu palabra, no solamente recibirla, sino guardarla en nuestro corazón y ponerla en práctica, Señor, que es lo que tú quieres. Bendice cada iglesia, cada pastor que se ha dado cita, que ha traído a su gente con la intención que puedan aprender y que puedan escuchar algo que pueda ayudarnos para poder activar este asunto de la obra misionera. Bendícenos en esta tarde, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Hermano, la obra misionera no es un programa de la iglesia, es el programa de la iglesia. No existen iglesias con énfasis misionero o iglesias sin énfasis misionero. Existen iglesias obedientes o iglesias desobedientes. Así de sencillo. Una iglesia debe de cumplir con la gran comisión. La palabra misiones, hermano, no aparece en la Biblia. Si usted busca la palabra misiones en la Biblia, no la va a encontrar.
Encontrará la palabra evangelista, encontrará la palabra pastor, encontrará la palabra maestro, encontrará la palabra, esas palabras las va a encontrar, pero no va a encontrar la palabra misiones. Pero sí encontramos, hermano, el trabajo que hombres de Dios hicieron a través de lo que nosotros llamamos misiones. Creo que en el Nuevo Testamento el hombre que por excelencia nos enseña este asunto de misiones es el apóstol Pablo. Un hombre gran usado por Dios. Un hombre a quien Dios usó en una manera especial para enseñarnos acerca de misiones. El apóstol Juan también, hablando en la tercera carta de Juan, toda la tercera carta de Juan nos habla específicamente de misiones. Amén. De la forma en la que nosotros debemos de tratar a aquellos que por amor de su nombre han dejado todo y han hecho todo para llevar el evangelio a donde Dios quiere que vaya. Debemos de encaminarlos, debemos de protegerlos, debemos de orar por ellos. Pero hermano, la Biblia nos enseña acerca de misiones. Esta iglesia de Jerusalén, hermanos, había recibido por parte de Dios un mandato claro. El mandato de Dios hacia esta iglesia era que esta iglesia tenía que llevar el evangelio no solamente a Jerusalén, sino que también tenía que ir a toda Judea, a Samaria, pero también tenía que ir hasta lo último de la tierra. No sabemos si esta iglesia de Jerusalén, hermanos, no entendió o no quiso hacer caso de este mandato. Es interesante, hermanos, que después de que esta iglesia se estableció con 12, dice la Biblia, seguimos leyendo en el libro de Hechos, cuando vino el día de Pentecostés, hermano, 3,000 personas fueron añadidas a esta iglesia. Hermano, la membresía de esta iglesia de un día a otro cambió por completo. Imagínense si no ellos pensaban que era lo que Dios quería estando allí en Jerusalén. Dice la Biblia, si seguimos leyendo, que más adelante un número tan grande, hermano, 5,000 personas fueron añadidas a esta iglesia. La iglesia estaba creciendo. Si seguimos leyendo, nos damos cuenta que la iglesia, hermanos, iba añadiendo a más gente. Y no solamente las añadía, sino que también la gente iba siendo bautizada. Pero hermano, el plan de Dios no era que la iglesia de Jerusalén permaneciera solamente con el evangelio. El objetivo y los planes de Dios era que la iglesia de Jerusalén fuera testiga en Jerusalén, pero que también hiciera todo lo posible por llevar el evangelio a toda Judea, luego llevarlo a Samaria y luego hasta lo último de la tierra, pero todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Amén. No sé cuántas veces hemos escuchado a pastores que dicen: bueno, primero voy a tratar de alcanzar a mi pueblo, a la ciudad en la que estoy establecido, y cuando acabe voy a seguir con la siguiente ciudad. Hermano, ese no es el plan de Dios. Lo que Dios quiere es que cuando estemos ganando almas aquí en Aguascalientes, estemos pensando en Argentina y estemos llevando el evangelio a Argentina, pero que también lo estemos llevando a Sudáfrica, a Irán, a Tailandia, a China, pero todo, hermano, al mismo tiempo. Amén. El problema, hermanos, de esta iglesia fue que no cumplieron su propósito y mandato de Dios. Ellos se quedaron y se concentraron en Jerusalén. Dios hizo algo para mover a la iglesia de Jerusalén y activar la obra misionera. Miren lo que dice Hechos 8:1. Miren lo que dice la Biblia. Hechos 8:1. Dice la Biblia: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras ¿de dónde? De Judea y de Samaria. Quiere decir que la iglesia de Jerusalén, a quien se le había dado una indicación, no la hizo. Dios tuvo que mandar a un hombre para venir a perseguir la iglesia de Jerusalén, y ahora estaba haciendo la iglesia lo que Dios le había dicho, era llevar el evangelio, como dice la Biblia, por Judea y Samaria. Hermano, qué peligroso cuando un pastor no atiende el asunto de misiones apropiadamente.
Qué peligroso cuando un pastor le da prioridad a la construcción de su iglesia, cuando le da prioridad al transporte de la iglesia, cuando le da prioridad a algo más que misiones. Sabemos, hermano, que estamos pasando por momentos desafiantes. La pandemia ha sido una causa, hermano, de desafíos, no solamente para iglesias, sino también para misioneros. Pero, hermanos, nos hemos dado cuenta que hay pastores, hermano, que han puesto como excusa el ya no enviar apoyo, hermano, porque la pandemia, porque la iglesia, porque la construcción, porque lo que estamos haciendo, hermano. Qué triste que algunos pongan primero el asunto de la iglesia antes de cumplir su parte con el asunto de misiones. Yo recuerdo muchas veces cuando estaba en mi iglesia, encargándome de finanzas, que el pastor Tommy llegaba a mi oficina y se sentaba conmigo y platicábamos de la construcción del templo, hermanos. Si alguien ha tenido la oportunidad de ir a mi iglesia, hermanos, tiene un edificio que alberga cerca de 1000 personas. Pero ese edificio, hermano, tenemos cerca de 15 años, hermano, y no hemos podido terminar ese edificio. Aún está sin sarpear la parte de afuera. Solamente por dentro está terminado, por fuera le falta sarpeo. ¿Alguien allí últimamente a mi iglesia la ha visto? El año pasado, hermano, si usted fue el año pasado, hace 2 años, así como la vio por fuera, aún está así. Yo recuerdo muchas veces que el pastor venía y decía: Iván, no podemos terminar la construcción. Hay muchos detalles por hacer todavía. Me ha pasado por mi mente, Iván, ¿qué te parece si, no sé, dime qué piensas? Fíjate cuánto estamos mandando a misiones. Estamos apoyando a cerca de 60 misioneros en el mundo. Si simplemente no mandáramos a misiones, el dinero que estamos mandando actualmente, en ese tiempo, hermano, cuando yo me encargaba, solamente 60 misioneros, se les enviaba cerca de 30, 40 mil pesos mensuales. Ahorita actualmente mi iglesia está apoyando cerca de 90 misioneros, hermano. La cantidad se duplicó. Él decía: Iván, si simplemente dejáramos de apoyar misiones por un año, en un año el dinero que entró a misiones podríamos usarlo, y va así, mira, terminaríamos nuestro edificio y quedaría precioso. Pero él mismo decía: pero no puede ser. No puede ser que esté pasando por mi mente sacarlo de misiones y tocarlo para poder meterlo en construcción. ¿Sabe que hay pastores que eso hacen? Amén. Le va a sorprender, hermano, pero hay pastores bautistas que lo hacen. Hermano, qué peligroso que lo que la gente está dando para misiones, hermano, qué peligroso que lo usemos para otra cosa. En nuestra iglesia existía la política, y todavía existe, de que lo que es de misiones es de misiones. Misiones no paga un foco. Misiones no paga la gasolina de una van. Misiones no paga el predial de la iglesia. Misiones no hace nada más que apoyar misiones. Y hermano, eso se nos queda claro. Ahora, hermano, esta iglesia de Jerusalén tuvo un problema. El problema de la iglesia de Jerusalén, hermanos, es que no entendió, y Dios tuvo que enviar persecución a esa iglesia, y ahora la iglesia estaba haciendo llevar el evangelio, pero porque vino persecución a ella. Hermano, qué peligroso cuando viene persecución a nosotros y que tenemos que hacer la obra de Dios porque algo nos está motivando a hacerlo. Cuando se nos olvida que debemos de hacerlo, hermano, porque sabemos que es nuestra responsabilidad como cristianos. Ahora vamos a seguir adelante. Hay otra iglesia, hermano, de la Biblia nos habla de otra iglesia importante. Esta iglesia, hermano, la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 13. Quiero llegar a un punto y yo espero que podamos, sí vamos a dar, sí tenemos el tiempo apropiado. Gracias por esa hora, está excelente. Miren lo que dice la Biblia. Esta iglesia de Jerusalén, hermanos, es una iglesia que es para muchos ejemplo. Pero también en la Biblia encontramos otra iglesia, y es esta iglesia de Antioquía. Hechos 13:1 dice la Biblia: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, dice la Biblia, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado.
Esta iglesia, hermanos, sabía de la obra misionera. Sabía lo que había sucedido con la iglesia de Jerusalén. Pablo y Bernabé, hermanos, estaban pastoreando esta iglesia. Como nadie quería ir, hermanos, dice la Biblia que el Espíritu Santo dijo: apartadme a estos pastores o encargados de la iglesia para la obra que yo les he encomendado. Y luego mira el proceso que hicieron. Versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ese es el proceso que hace una iglesia cuando envía a un misionero. Amén. El misionero, hermanos, dirigido por el Espíritu Santo, determina a dónde Dios le está llamando. Él viene, se presenta con el pastor, ora con él, deciden, después de eso lo manifiestan en la iglesia, imponen sus manos, lo despiden para que vaya y haga lo que tiene que hacer. Pero ese hecho de despedirlo no significa que no lo vamos a apoyar. Significa que debemos de invertir en ese misionero, en ese predicador. Esta iglesia, hermanos, participó con Pablo en el asunto de realizar, hermanos, el primer viaje misionero de Pablo. Esta iglesia proveyó los gastos para el primer viaje. Esta iglesia, hermanos, tenía un plan misionero. Y esta iglesia, hermanos, pudo desarrollar ese plan a través de Pablo. El plan que Pablo tenía, hermanos, creo que es el plan que cada misionero debe de tener. Cuando un misionero llega a un lugar, hermanos, para establecer una iglesia, debe de llegar a establecer una iglesia, pero en la medida que pueda, debe de dejar a alguien allí en esa iglesia y moverse a iniciar otra. Ese es un misionero. Hermanos, nosotros oramos para que cuando estemos en Israel, Dios nos dé la oportunidad de trabajar en la ciudad de Caifás, poder alcanzar a un judío para Cristo, poder enseñarle, poder discipularlo, poder entrenarlo, pero dejarlo ahí para que él empiece a trabajar ahí, hermanos, y nosotros movernos a otra ciudad. Hermano, eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Miren lo que hizo el apóstol Pablo. Y aquí vemos pasajes, las ciudades en las que él estuvo. En la Biblia las encontramos en Hechos capítulo 13, el versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Versículo 5, y llegados a Salamina. Miren lo que dice ahora el versículo 13 de ese mismo capítulo. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, una ciudad más. Miren lo que dice ahora el versículo 14. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía. Hechos capítulo 14. En el versículo 6, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe. Hermano, cada ciudad que Pablo iba visitando, a cada ciudad donde Pablo iba llegando, hermanos, iba predicando el evangelio. Amén. Iba enseñando, iba ganando almas, iba anunciando este evangelio. Para el versículo 26, hermano, de este capítulo 14. Dice el versículo 26, de allí navegaron a Antioquía, desde donde había sido encomendados en la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe de los gentiles. Hermano, este versículo nos dice que después que el apóstol Pablo salió en este primer viaje misionero patrocinado por la iglesia de Antioquía, el apóstol Pablo iba de ciudad en ciudad anunciando el evangelio, ganando almas, pero después de su primer viaje misionero, el apóstol Pablo regresa a Antioquía para dar un reporte de lo que había hecho. Qué importante es que estemos mandando reportes de lo que estamos haciendo. Amén. La iglesia necesita saber lo que estamos haciendo. Amén. Cada lugar en donde vamos, necesitamos informarle a la iglesia lo que estamos haciendo en el campo. Es bíblico, Pablo nos lo enseñó. Aquí está la parte donde lo vemos. Ahora, hay otra cosa importante. No solamente tenemos a la iglesia de Jerusalén, que era un ejemplo. Ahora vemos a la iglesia de Antioquía, que también es un ejemplo para nosotros, porque ellos participaron en el asunto de proveer para Pablo sus gastos para que hiciera este viaje. Ahora Pablo está planeando un segundo viaje, pero hubo complicaciones por falta de fondos. Yo creo que el hermano rico de Antioquía ya no quiso participar.
Yo creo que ya había 2, 3 misioneros y los saturaron, ¿verdad? O llegó pandemia y se vino abajo todo el negocio que tenía. Por alguna razón, la iglesia de Antioquía ya no pudo participar. Hechos 16:6 nos dice la Biblia: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es interesante que el mismo Espíritu que en Hechos 1:8 les estaba diciendo que iban a recibir poder para predicar y anunciar el Evangelio, ahora este mismo Espíritu le está diciendo a Pablo que no vaya a predicar a Asia. ¿Por qué? Los planes de Dios eran otros. El plan que Dios tenía era otro completamente. Pero Pablo, hermanos, no se arrebató y no se empecinó en ir y hacer ese viaje hacia Asia, sino que aguantó y esperó la dirección de Dios. Y miren lo que dice el versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hermano, Dios ahora quería que fuera Pablo a hacer este segundo viaje a la región de Macedonia. Y miren lo que dice después el versículo: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Y miren lo que dice: dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El apóstol Pablo está a punto de hacer del segundo viaje misionero, pero este segundo viaje misionero, hermanos, ahora iba a ser patrocinado por alguien más. Seguimos leyendo. Había un plan de Dios diferente. En estos versículos vemos que Dios ahora está llamando a que vayan a la región de Macedonia. Y en esta región de Macedonia, hermanos, están iglesias como la de Filipos, como la de Tesalónica, como la de Berea. Iglesias, hermano, que Dios ahora iba a usar para la obra misionera. Dios ahora iba a usar otro tipo de iglesias. Hechos 18, Hechos 18, versículo 3. Versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y mire lo que dice después la Biblia: y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hermano, el apóstol Pablo nos enseña en este pasaje que bajo la dirección del Espíritu Santo, él ahora estaba yendo a la región de Macedonia, pero para cuando estaba allá, hermanos, el apóstol no tenía fondos para poder predicar y enseñar. Tuvieron que venir iglesias que ahora tenía que usar Dios para poder pagar los gastos que él tenía. Pero es interesante, hermano, que cuando el apóstol Pablo llega a este lugar, dice que él empezó a hacer tiendas. El predicador ahora estaba gastando su tiempo en hacer tiendas. Hermano, no tiene nada de malo que un misionero trabaje. No tiene nada de malo que un pastor trabaje. Pero qué peligroso cuando el pastor o misionero se enfocan demasiado en su trabajo secular y se olvidan de la obra. Cierto, amén. Se concentran demasiado en ese trabajo secular y se empiezan a olvidar. Empieza a menguar su carga y su trabajo en la obra. Este apóstol Pablo, hermanos, si seguimos leyendo, dice la Biblia, en ese pasaje es interesante lo que dice ahí la Biblia. Miren lo que dice, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. No se pierda. Dice que predicaba, discutía con ellos todos los días de reposo. Hermano, ¿cuál es el día de reposo para los judíos? El sábado. ¿Cómo se le conocía el sábado? Shabbat. Hermano, te estoy volviendo loco, ¿verdad? Perdóname. Ellos, hermano, el judío no se congrega el domingo.
Ellos se congregan los sábados. Ellos practican Shabbat el sábado en la tarde, hermanos. Me hubiera gustado y les pido perdón, Pastor Arturo. Normalmente yo traigo una mesa con cosas que son judías. Tengo un shofar, tengo kippah, tengo una torá, tengo un menorá, tengo muchas cosas que pudimos traer de Israel. Les pido perdón, por un motivo no pude traerlas. No quiero que lo malentiendan. Esas cosas ya van, de hecho ya llegaron hoy a Houston. Yo la próxima semana tengo que estar en Houston porque ya tengo conferencias allá, y esas cosas, como yo no las puedo cruzar por la frontera porque no es permitido para mí, tuve que enviarlas con alguien que fue a dejarlas, y por eso no las pude traer aquí. Yo hubiese querido traerlas para que ustedes las vean, pero no pude. Les pido una disculpa por eso. ¿En qué estábamos? Shabbat. Un judío cuando celebra Shabbat, hermanos, desde el viernes en la tarde, ellos tienen que dejar cualquier actividad. Ellos clausuran sus actividades, cierran negocios, cierran todo. Israel, el viernes en la tarde, después de las 6 de la tarde, hermanos, se paraliza, queda desértico. No hay nadie en la calle, más que gentiles. Ellos tocan el shofar normalmente. Ahorita ya está modernizado Israel. En años posteriores todavía, hermanos, cuando la tecnología no estaba tan fuerte, salían, hermanos, los rabinos, salían los hombres de casa, tocaban el shofar, que es un cuerno de carnero, para que la gente pudiera llegar a Shabbat y pudieran empezar a cerrar negocios. Hermano, ahora ya se ha modernizado, ya no hay Shabbat, ya no hay el shofar como lo vemos. Sí lo utilizan todavía, pero solamente para algo especial. Ahora lo que hacen es grabar el sonido del shofar y lo ponen en las bocinas de la ciudad. Es decir, usted va a la calle un viernes en la tarde, de repente escucha como un cuerno sonar. Es el cuerno del shofar que está indicando para un judío que ya es momento de que empiece a cerrar porque ya viene el Shabbat. Cuando termina Shabbat, hermanos, al siguiente día el judío tiene que volver a activar sus actividades. Normalmente cuando un judío termina su Shabbat, hermanos, es cuando puede encontrar tres estrellas en el cielo. Cuando un judío sale de su casa después de Shabbat y ve 3 estrellas en el cielo, terminó Shabbat. Usted pudiera preguntarse, bueno, pero ¿qué hace cuando está nublado o está lloviendo? ¿Ok? ¿Cómo termina el Shabbat y cómo saben que ya se terminó si está nublado? Bueno, ellos toman un hilo, hermanos, un hilo blanco o un hilo negro, y lo ponen contra luz. Si ellos pueden distinguir el color del hilo, todavía hay Shabbat. Pero si ellos ya no pueden distinguirlo a la altura de su brazo, ellos entienden que el Shabbat ha terminado porque viene ya el ocaso del día. Solamente para que lo supieran. Hermano, una cosa. Cuando este hombre, Pablo, estaba predicando, dice que estaba predicando en el día de reposo solamente. Y un versículo antes dice que estaba haciendo tiendas. Lo que el apóstol Pablo estaba haciendo es que estaba trabajando de domingo a viernes, y el sábado les estaba predicando. Quiere decir que como el varón de Dios no tenía lo suficiente para poder predicar todos los días, tenía que trabajar. Ahora, vuelvo a insistir, no tiene nada de malo que un hombre de Dios trabaje, no lo malentiendan. Pero si Dios te ha llamado a la obra, tienes que estar enfocado de lleno en la obra, estar trabajando de lleno en la obra. Ahí es en donde entran las iglesias. Las iglesias son las que se deben de encargar para que el varón de Dios no se esté distrayendo haciendo tiendas. Amén, amén. No ocupamos que el varón de Dios esté haciendo tiendas. Ocupamos que el varón de Dios esté concentrado, predicando en la sinagoga todos los días. En la sinagoga el sábado, entre semana en donde los encuentre. Hermano, eso es lo que debe de hacer. Mire lo que dice la Biblia que sucedió. Amén. Es interesante. Y aquí es en donde empieza ahora sí el mensaje. Discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía judíos y griegos. Y lo mismo que dice, cuando Silas y Timoteo, es interesante, cuando llegaron estos dos hombres, vinieron de Macedonia. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra de Dios, predicando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hermano, ¿qué pasó de un versículo a otro? ¿Qué pasó? Sucedió que este hombre que menciona la Biblia en este versículo, Silas y Timoteo, estos dos hombres llegaron de Macedonia con lo suficiente para dar en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Amén. Sino vosotros solos. Quiere decir que las iglesias de Macedonia ahora estaban participando con el apóstol Pablo
para que llevara el evangelio, para que propagara el evangelio, que se quitara ese asunto de construir tiendas. Era obvio que tenía que mantenerse y era la forma en la que él podía hacerlo. Pero las iglesias entendieron que era más importante que el varón de Dios estuviera predicando. Le dijeron: apóstol Pablo, no tienes que andar haciendo tiendas cansándote y lastimándote porque es cansado. Ya no vas a poder llegar con energía a predicar. Tu energía ya la aventaste haciendo tiendas. Ya no vas a poder caminar. Ya no vas a poder llevar el evangelio. Apóstol Pablo, ¿sabes qué? Quítate de hacer eso. Nosotros como iglesias de la región de Macedonia vamos a empezar a darte para que estés de lleno en la obra. Amén. Hermano, eso es lo importante cuando nosotros empezamos a apoyar a nuestro pastor para que él se concentre directo en la obra. Amén. Hermano, si nosotros como iglesia no pagamos un sueldo a nuestros pastores, ellos van a tener que ver la manera de cómo sustentar a su familia. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Pero no se queje cuando el pastor no le puede hablar porque está trabajando. Está claro, amén. Pero no se queje cuando el pastor no puede llegar a ese funeral porque tenía un compromiso de trabajo. Pero no se queje cuando el pastor simplemente no pudo llegar un día a visitarle porque usted estaba enferma. Y ahora se ofendió porque no pudo llegar porque él estaba trabajando para sacar adelante a su familia. Por eso es que nosotros como iglesia debemos de hablar con él y decirle: pastor, déjese de andar haciendo cosas allá afuera. Lo que queremos es que esté de lleno en la obra. Lo que queremos es que esté al pendiente de las ovejas. Que si una oveja ya no llegó, pastor, ahí está usted. Amén. Pastor, aquel hermano se enfermó. Pastor, ahí le va para que vaya y lo visite. Pastor, un día me voy a enfermar yo y voy a querer que usted esté ahí. Pastor, ahí le va. Hermano, ahí es en donde entra nuestra función como miembros de la iglesia. Claro, amén. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario, hermano. El varón de Dios, los varones a los que Dios ha puesto, hermano, ellos son dignos de ese salario. Amén. Usted sabe, hermano, que en Estados Unidos el ser pastor es una profesión. Amén. En Estados Unidos es una profesión. En Estados Unidos, una iglesia tiene que pagarle un sueldo a su pastor, si no, la iglesia se mete en problemas. Somos bien convenencieros en algunas cosas, ¿verdad? Queremos algunas cosas de los gringos y queremos todo de los gringos y queremos todo. Pero cuando se trata de algunas cosas, ahí ya no le entramos porque no es nuestra costumbre. Pero qué importante es que veamos en este pasaje que el apóstol Pablo, de un versículo a otro, después de que llega Timoteo, es interesante que de las regiones de Galacia, llegó ahora e inmediatamente ahora estaba de lleno predicando. Sacaron al varón de Dios de donde estaba, empolvándose, lastimando su cuerpo, para que ahora estuviera concentrado llevando el evangelio y predicando todos los días. Amén. Ahora, hermano, déjenme decir una cosa. Yo respeto a varones de Dios cuando tienen una obra y que aún hacen todo lo posible por sacar a su familia adelante. Cuando estuve con el hermano Pablo hace que 5 años, 4 años, fuimos de nuestra iglesia, le llevamos un grupo de 20 muchachos a su iglesia para ayudarle. Estaba iniciando. 2 veces fuimos con él a apoyarle y él aquí está, trabajando con él, ganando almas, clubes bíblicos, predicando en las calles, hermano. Pero ¿sabe? A mí me dolió mucho ver una cosa. El hermano se dedica a vender hamburguesas, hermano, para sacar adelante a su familia. Y estoy seguro, hermano, que lo hace con gusto. Y es un privilegio para su familia que él trabaje. Pero ¿por qué el varón de Dios tiene que estarse lastimando allá afuera para mantener a su familia cuando Dios lo ha llamado para que predique y pueda llevar el evangelio? Amén. Nos estamos olvidando de nuestra parte en el asunto de cuidar a nuestros pastores y poder ver por ellos y poder darles cuando tenemos y poder hacer por ellos. Ahora, ese no es el mensaje. No sé por qué dije todo eso, pero ese no es el mensaje. Es que tengo una hora gratis. Sí, es gratis, gracias. Ahí va. Ahora déjeme le digo una cosa. ¿Quiénes eran estas iglesias de Macedonia? Estas iglesias de Macedonia eran iglesias que tenían, hermano,
Usted puede decir, hermano, pero es que las iglesias pues tenían y por eso estaban pagándole. ¿Nosotros qué tenemos, hermano? Hermano, vivimos en el rancho, vea dónde vivimos. Me gustó mucho ahorita en la casa que nos hospedaron aquí arriba, que abrí la ventana. Ay, olía bien rico. Bien rico que olía. Ay, yo creo que es animales, no sé qué tanto olía, pero un olor muy extraño para mí, porque allá donde yo no hay de eso. Pues vivimos también en rancho, pero un rancho un poco diferente. Pero abrí la ventana y, ay, jole, qué rico, la cerré otra vez rápido. No, me gustó. Y luego salí a la calle, oye, aquí es general, qué rico huele. Hermano, una cosa. Las iglesias de Macedonia tenían una característica que nos une. Vean lo que dice 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Segunda de Corintios 8:1. ¿Ya lo tiene? ¿Cuánto es? Estoy en la segunda. Ahí voy. 8:1. Miren lo que dice la Biblia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, y luego que dice, su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Hermano, las iglesias de Macedonia eran iglesias como las que están representadas en esta noche aquí, hermano. ¿O hay alguna iglesia de ricos aquí entre nosotros? Díganos por favor, porque voy a pedirle cita al pastor a ver si me recibe y me da la oportunidad de presentar nuestro ministerio ahí. No, todos somos raza, hermano. Hermano, todos somos pobres, pero no somos tan pobres como las iglesias de Macedonia. Porque usted hoy en la noche, y se lo puedo garantizar, hoy en la noche usted va a llegar, antes de llegar a casa, le va a preguntar a su esposa o a su hijo o a alguien, le va a decir, ¿qué quieres de cenar hoy? Cierto, pastor. Mañana en la noche, sábado, le va a decir, es sábado, ¿qué vamos a cenar hoy? ¿Dónde vamos a cenar hoy? Estoy seguro que hoy en la noche que regrese a casa, va a llegar a casa, va a prender su televisión, hermano. Ya no existe la televisión abierta. Ya te metes a esa pantalla negra que aparece una N. Sí sabe cuál es, ¿verdad? Sí sabe cuál es, ¿verdad? Una N. Netflix. Hermano, todos tienen Netflix. No me diga que no. ¿Cuánto vale la suscripción de Netflix? Está haciendo nervios, hermano. ¿Cuánto vale? No me digan que no saben, hermanos, porque esta ilustración siempre me ha resultado. ¿Cuánto vale Netflix? ¿Cuánto vale? 267 masiva o sin IVA, ya neto. 267 pesos mensuales para ver televisión. Y ya llegó la nueva Disney Channel, o cómo se llama esa aplicación ahora que llegó, ya llegó a hacerle competencia a Netflix. ¿Cómo se llama? Sí, ¿verdad? ¿Y cuánto vale? 139. Esas dos nunca fallan. Si una familia promedio tiene esas dos aplicaciones, en promedio gasta cerca de 400 pesos mensuales para ver televisión de paga. ¿Verdad? Mañana pasado le va a llegar su factura de Movistar, de Telcel, de AT&T, de la que sea. Le va a llegar su factura, ¿verdad? Y si no le llega su factura, cada 15 días o cada 7 días tiene que recargar para poder estar comunicado.
¿Se da cuenta entonces, hermano, que no somos pobres? Usted abre su refrigerador, hermano, le garantizo que hay cosas en su refrigerador. Estoy seguro, hermano, sin duda, que ustedes, mujeres, esposas, obviamente porque así somos nosotros los esposos hacia ustedes. Las consentimos, las cuidamos, las amamos. Yo estoy seguro que ustedes tienen más de un par de zapatos. Tienen un par de zapatos de acuerdo al color de ropa que tienen. No me digan que no. ¿Verdad que sí? Gracias. Hermano, lo único que quiero tratar de decirle es que no somos pobres. No hay pobreza en nosotros. Tenemos un lugar donde vivir, estamos pagando esa casa, estamos pagando ese carro, está haciendo algo especial. Hay un gasto adicional que cada mes llega, un gasto en ocasiones innecesario. Pero ahí está. Ahora hasta la nube tienes que pagarle para que te pueda guardar las fotos de tus perritos, las fotos de tus flores, todas esas cosas. Ahora hasta la nube le pagas para que lo haga. Ya no existen los álbumes de fotos impresos, ya todo está en la nube. Y en la nube, hermano, cuesta tenerlo. ¿Se da cuenta entonces, hermano, que no somos pobres? El asunto, hermano, es que hemos nosotros dirigido nuestro dinero hacia donde nosotros queremos. Nos hemos olvidado de dar. Amén. Y cuando nos olvidamos de dar, estamos maltratando a los varones de Dios. Los estamos maltratando. Ellos se están maltratando físicamente en lugar de que nosotros seamos un apoyo para ellos. Ahora, hermano, déjenme les digo una cosa. En el asunto de misiones está bien fácil la ecuación. Sencillísima. Hay dos cosas solamente. O usted está dispuesto a ir al campo misionero, a arrancar a su familia de donde usted está, sacarla de la iglesia, sacarla de las escuelas públicas a sus hijos, que yo no entiendo por qué los cristianos tienen a sus hijos en las escuelas públicas. Cierto, pastor, dígalo. Pero ese es otro tema. Sacar a tus hijos, renunciar a tu empresa, arrancar las raíces que ya habías echado con tu familia, venir a tu iglesia, presentarte como misionero, viajar por unos 4 años durante todo México, viajando de ciudad en ciudad, presentando tu ministerio, para que después de unos 4 años consigas lo que necesites para poder llegar al campo misionero. Esa es una opción. Visitar cerca de 400 iglesias, que es lo que necesitas visitar para llegar a un 80%. Esa es la primera opción. La primera opción, hermanos, es opcional para la mayoría de nosotros. Cada uno de nosotros determina lo que quiere hacer en el asunto de misiones. Yo recuerdo cuando renuncié a mi iglesia, renuncié a todo. Bueno, ya tenía una posición en mi iglesia, tenía oficina en mi iglesia, tenía gente trabajando para mí en la iglesia, hermano, renunciar a eso. ¿Sabe que una de las razones por las cuales yo luché con Dios cerca de 2 años en querer entender que lo que Dios quería era que me fuera al campo misionero? Es que una de las razones que yo tenía miedo, hermanos, era lo económico. Yo creo que cualquier pastor, hombre de familia, hombre de Dios, que trabaja en la iglesia y trabaja en lo secular, hermano, el miedo más grande que tiene, aún siendo cristiano, es cómo le voy a hacer para mantener a mi familia. Amén. ¿Cómo los voy a sacar adelante si estando aquí y diezmando y sirviendo muy apenas me alcanza? Ahora imagínate renunciando a esto. Hermano, de un día para otro, nuestra iglesia me cortó el sueldo de un día para otro. No hubo finiquito. Porque tu empresa, si tú tienes 20 años y renuncias, hay algo, ¿verdad? Aquí no. En esto es diferente. Y empezamos a viajar. El primer año, hermanos, fue lo más difícil. El primer año fue sembrar, 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 sembrar. Aguantándonos, aguantándonos, aguantando. Hermano, a partir del primer año, un poquito después de eso, hermano, empezó a llegar. Y empezó a llegar. Y empezó a llegar. Esa es la primera opción. Recuerda una cosa. En una ocasión íbamos a una conferencia. Íbamos viajando, cruzamos la frontera. Íbamos tarde, hermano. Estaba pesado el viaje. No va... Pero hasta risa me da recordarlo.
¿Saben dónde tuvimos que cambiarnos para llegar formales a la conferencia donde nos estábamos llegando? ¿Saben dónde nos tuvimos que cambiar? En un McDonald's. Nos metimos de incógnito al McDonald's. Mi esposa se cambió, salió, mis hijos uno por uno, sin que nos vieran, para poder salir, porque íbamos directo a la conferencia, ya no teníamos tiempo. Hermano, ahora que recuerdo esas cosas, hermano, qué especial es la obra misionera. Amén. Amén. Ahora esa es la opción 1. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que te dije, hermano, en cuestión de 4 años para que Dios pueda llevarte al campo misionero? O la otra opción es creo que la mayoría de nosotros estamos dispuestos a hacer. Dar para la ofrenda misionera. Amén. Dar para misiones. Si no estás dispuesto a renunciar a todo lo que te dije y hacer todo lo que estamos haciendo, si simplemente pudieras estar dando para misiones, hermano, esa es tu parte. Nada más da para misiones. Lo único que la iglesia pide, lo único que el pastor te anima a que tú hagas, hermano, es que entiendas que la responsabilidad de llevar el evangelio no es de pastores, no es de misioneros. La responsabilidad de llevar el evangelio fue dada a la iglesia. Amén. A todos los que pertenecemos a la iglesia. Eso incluye al pastor, a la esposa del pastor, a la hija del pastor, al misionero, al laico, al que ayuda en la iglesia, a la que cuida las cunas, al que canta. Hermano, es responsabilidad de todos. Amén, amén. Y si tú no estás dispuesto a hacer lo que te dije para renunciar y llevar el evangelio, deberías estar dispuesto a dar para la obra misionera. Amén. Recientemente escuché un comentario de mi pastor, el pastor Tommy, en una conferencia donde estuve con él, que me dio clic increíble y cambió por completo mi semblanza. El pastor Tommy dijo esto: ¿por qué nosotros como misioneros tenemos que cambiar nuestro estilo de vida para llevar el evangelio? ¿Y por qué el cristiano promedio que está en la iglesia no está dispuesto a cambiar su estilo de vida para que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra? ¿Por qué nosotros sí tenemos que cambiar todo nuestro estilo de vida? ¿Por qué? Si la comisión fue dada a los dos. El asunto es que unos están obedeciendo y otros son rebeldes. Así de sencillo. Porque yo sí tengo que renunciar a muchas cosas que quisiera y no puedo, porque ahora me estoy dirigiendo al campo misionero y mi estilo de vida cambia por completo. ¿Y por qué el cristiano que está en la iglesia no está dispuesto a hacerlo también? ¿Por qué para nosotros nada más funciona de esa manera? Bueno, tan sencillo es simplemente que nosotros entendamos que es nuestra responsabilidad dar para misiones. Dar para misiones. Así de fácil. Amén. Actualmente mi familia y servidor, hermanos, cada mes estamos viajando, pero cada mes, hermano, yo transfiero de mi cuenta a la cuenta de mi iglesia mis diezmos y mis misiones. Amén. Porque es ilógico que un misionero que va por iglesias pidiendo apoyo económico para la obra misionera, es ilógico que el misionero no apoye misiones a través de su iglesia local. Necesitamos estar dando, y eso me incluye también a mí. Yo también estoy dando para que el evangelio pueda ser llegado a Argentina. Yo también estoy dando para que el evangelio llegue a Japón. Yo no puedo ir a Japón, pero sé que alguien puede llegar. Yo estoy dando a través de mi iglesia para que vaya alguien y predique allá. El asunto de misiones, hermano, nos envuelve a todos, no nada más a algunos. Tristemente, en nuestras iglesias pensamos que eso le corresponde a cierto grupo de gente, cuando no es así. Necesitamos estar dando para la obra misionera. Hermano, una vez que activamos el asunto de dar para misiones, créame, hermano, créame, hermano, Dios obra en una manera sobrenatural. Y ese amén se escuchó muy, muy extraño, pero déjeme le digo una cosa. Con todos los años, Pastor Arturo, que yo tenía en mi iglesia, cuando yo veía que un misionero llegaba y pasaba al frente y daba su reporte de lo que estaba haciendo, y cuando él decía que Dios obraba y que Dios hacía milagros y que viajando gente hacía y hacía con ellos, yo siendo un cristiano, hermano, en mi iglesia, yo decía, y se lo digo para vergüenza mía, eso es imposible. Cierto, eso no sucede. No creo, hermano, está exagerando.
Pero hermano, hasta que lo viví, hasta ahora que yo me metí, y que Dios nos ha mantenido, hermano, no sé cómo, y que nos ha dado, hermano, aún más de lo que necesitamos, hermanos. Ahora entiendo que Dios efectivamente sigue siendo Dios. Amén. Nos hemos olvidado de eso. Nos hemos concentrado en el materialismo, nos hemos concentrado en la educación, nos hemos concentrado ahora en la casa, nos hemos concentrado en el carro último modelo que ya todo el mundo trae y yo también quiero uno. Nos hemos concentrado en ese materialismo, hermano, y nos hemos olvidado de depender de nuestro Dios. Amén. Yo dependía de mi trabajo, yo decía, trabajo, gano, pues tengo, por eso tengo, porque trabajo y gano. No. Debo de entender que es Dios el que me suple. Así es, amén. Y hermano, una vez que usted empiece a dar para la obra misionera, hermano, Dios empieza a activar este asunto de la función de cómo es que Dios suple aunque yo esté dando. La región de Galacia, hermano, se distinguía por ser una región pobre, iglesias pobres, pero no eran pobres, hermano, como nosotros, eran iglesias realmente pobres. Le voy a contar esto y con esto termino. Hace como un mes aproximadamente estuvimos en un pueblito en Zacatecas, como a 1 hora de Durango. Ese pueblito tiene una iglesia pequeña, hermanos. Si 15 personas tiene, son muchas. Pero esa iglesia tenía una misión como a 1 hora de ahí. Otro grupito como de 4 o 5 adultos, hermano. Sencilla la iglesia. No era conferencia de misiones. Yo fui, presenté porque conozco al pastor de la iglesia. Fui, presenté, me llevó a la misión, prediqué en la misión, enseñé acerca de misiones. 2 semanas después, me avisa el pastor que nos van a empezar a apoyar. Hermano, cuando me dijo la cantidad que nos van a empezar a mandar, hermano, yo me asusté. Dije, ¿cómo es posible que iglesias, hermano, créame, estaban en profunda pobreza? Que a mí hasta pena me daba estar con ellos un poco, me sentía un poco incómodo porque yo llegaba a presentar esto, yo decía, ellos tienen muchas necesidades. ¿Cómo puedo yo llegar y decirles que necesitan dar para la obra misionera cuando en realidad yo aquí veo que tienen demasiadas necesidades? Pero hermano, 2 semanas después ellos me mandaron un mensaje, me hablaron y me dijeron, pastor, le vamos a empezar a apoyar. Los hermanos se animaron, los hermanos están contentos y quieren empezar a mandarle. Hermano, ¿sabe la cantidad que me van a mandar para empezar a apoyarnos? Es el doble del promedio de una iglesia en Monterrey. Una iglesia que en Monterrey manda, que tiene bonitos templos, bonito transporte y que mandan y apoyan misiones. Ellos en su profunda pobreza nos van a mandar el doble. Eso lo hace Dios. Pero esos hermanos entendieron que en su profunda pobreza ellos podían hacer algo para misiones y poder llevar el evangelio. Hermano, no piense que usted está en profunda pobreza y que no puede participar en dar, hermano. Siempre podemos dar para misiones. Siempre. Es que nosotros tengamos una actitud y un corazón, hermano, casi siempre lo aprendí a lo largo de años. Cuando nosotros no damos para nada en la iglesia, hermano, cuando nos cuesta trabajo sacar de nuestra cartera y poner en la ofrenda, hermano, el problema no es este. El problema, hermano, normalmente es un problema de corazón. Aquí, hermano. Aquí hay algo que a usted le impide hacer eso. El problema viene de acá. No es cuestión de dinero, no es cuestión de que tiene o no. Es un problema que usted trae adentro. Bueno, cuando resolvamos y atendamos este asunto, hermano, todo lo demás, créame, hermano, no pasa nada. Debe de entender que lo que Dios le ha dado, hermano, Dios se lo ha dado para que sea fluyente a través de usted, hermano, que pueda entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, pero es a través de la obra misionera. Bueno, yo le animo para que usted sea fiel en el asunto de dar para misiones. Una cosa bien importante, y espero que esto no sea contradictorio a lo que he enseñado en esta tarde, hermano. Si usted no está dando su diezmo en la iglesia,
no dé para misiones. No se asuste. Si usted no está siendo honrado con Dios en sus diezmos y ofrendas a su iglesia local, no dé para misiones. Porque le van a estar mandando al misionero dinero robado. Dinero que le pertenece a la iglesia. Y no queremos que nos manden dinero que le pertenece a la iglesia. No quiero ser partícipe de eso. Amén. Usted primero actívese en sus diezmos y ofrendas con su iglesia, porque es lo que Dios dice. Primero es el diezmo en la iglesia. Una vez que esté diezmando en su iglesia, ahora sí, voy a empezar a dar para misiones. Y ahí sí invítenos. Pero no, hermano, no saque dinero del diezmo para poner en misiones, porque está robándole a Dios. Amén. Ese dinero primero es para la iglesia, y que la iglesia haga lo que necesite hacer. Y lo que yo doy para misiones es para misiones. Hermanos, recuerden, nosotros no somos pobres. No como los de la región de Macedonia. Ellos eran pobres profundamente. Nosotros no somos pobres. 3 iglesias. La de Jerusalén, que no entendió o no quiso entender. Dios trajo persecución. Tuvo que llevar el evangelio por presión. La de Antioquía, que dio para misiones, pero por algún motivo ya no quiso participar. Pero Dios sacó a las iglesias de Macedonia, pobres pero fieles. Amén. Dando para la obra misionera. Está sencillo el asunto de misiones, hermano. Métaselo en la cabeza y entiéndalo. O voy a la obra misionera y ya sé todo lo que conlleva. Y si usted necesita consejo a todo eso y quiere que le demos indicación y que le demos todo lo que hemos vivido, podemos hacerlo. Y no nos quejamos, es para la honra y gloria de Dios, no para nosotros. O simple y sencillamente, hermano, de para misiones. De para misiones, para que alguien pueda llevar el evangelio a donde necesita ser llevado. Vamos a orar. Padre, gracias por este